Desde siempre me interesó el mundo del alto rendimiento y en este podcast la idea es visualizar no solo la diferencia entre alto rendimiento y rendimiento ordinario, diríamos, sino entender que el alto rendimiento es un objetivo a alcanzar para todas las personas. El alto rendimiento no es deporte, sino que es alto rendimiento cognitivo, buscar mejorar, avanzar, y esos parámetros que nos van llevando día a día a mejorar en nuestra vida. Como profesor de educación física, como amante del deporte, como entrenador, mi idea es contar un poco en este podcast que se llama Filosofía del Alto Rendimiento, lo que va más allá de la parte física o bioquímica, sino también conocer a las personas, conocer las ideas, los fundamentos y por eso conocer la filosofía. Soy Pablo Augusto y este es mi podcast. Bueno, estamos en otro capítulo del podcast. La idea es hablar un poco con Alan, que nos cuentes, en realidad, lo interesante de esto sería que nos cuentes tu nivel de alto rendimiento o cómo llegaste al deporte, cómo llegaste al nivel que llegaste hace unos años, por qué dejaste, cómo te sentís ahora volviendo. En realidad, medio sería un resumen de los últimos capaz 5 años de tu vida o 6. Pero bueno, que lo cuentes como vos quieras, como vos lo sientas que te gusta que lo escuchen. Pues bueno, yo empecé en este rubro de CrossFit hace ya 10 años. Sí. Yo me acababa de regresar de Mérida a Playa del Carmen, donde siempre he crecido. Y pues nada, me metí en un gimnasio convencional. Hacía mi rutina, ya sabes, de siempre. Bíceps, pecho, lunes, miércoles, lo que siempre toca. Sí. Y empecé a ver este grupito sin playera dentro del gimnasio haciendo lo que en ese entonces no sabía que eran burpees, pull-ups, mucho cardio. Sí. Hasta que después de varias semanas este chico Luis Pérez me invita a si quería tomar una clase. Entonces la primera clase que tomé fue en la playa a las 12 del día. Había como un grupo de 100 personas y hicimos este primer workout que me acuerdo que era correr con una sandbag y hacer push-ups. Y bueno, me pulieron, ¿no? Acabé muerto, fastidiado, cansado, pero cuando regresé a mi casa sentí como el reto, ¿no? Como un reto a que, mira, quiero ser mejor que los con los que hice esto, ¿no? Y quiero formar parte de ese grupo. Y a partir de ahí, Pablo, no solté las riendas de lo que fue toda esa travesía, ¿no? Pero todos se acuerdan del primer, creo, workout, de cómo dolió más que nada. Sí. Pero previo a eso, ¿vos ya hacías alguna actividad deportiva? ¿Tuviste algún nivel deportivo antes? Porque mucha gente, no sé si es tu caso y por eso es la pregunta, viene de otras actividades. No, de chico jugué al rugby, al fútbol americano, al fútbol. ¿Tenías algún tipo de ya estímulo previo deportivo o directamente fue lo que hacías? Fue directamente lo que hacía. La verdad es que, como te comentaba hace rato, los primeros años de mi vida fueron muchos movimientos. Sí. Entonces nos costaba trabajo a mi familia encontrar como una base sólida donde podamos empezar una vida rutinaria, ¿no? Sí, bien recuerdo que cuando yo tenía 3 años de edad, de mis 3 años como a mis 7 años, me metí en una academia de taekwondo y esa fue como mi primera exposición con lo que era un deporte, ¿no? Sí. Recuerdo haber competido como a mis 6 años en Chiapas, en el estado. Me acuerdo que estaba yo muy nervioso, pero gané medalla de plata, ¿no? No sé si era categoría, en mi edad, no tengo vagos recuerdos de eso, pero gané medalla de plata, ¿no? Y ya fuera de eso volvimos otra vez a movernos de lugares y todo. Y la verdad es que cuando llegamos ya a Playa del Carmen como a establecernos, yo había ganado mucho peso, ¿no? Mi mamá en ese inter, ella encontró primero trabajo en Playa del Carmen y se nos dejó un tiempo como de 1 año. Sí. y nos quedamos al cuidado de mi papá, ¿no? Entonces mi papá también trabajaba y bueno, la alimentación que teníamos era muy muy mala, ¿no? Me acuerdo que mi papá pedía martes de Domino's Pizza y es 2 por 1. Entonces nos pedía como 4 cajas y Pablo comíamos. Y duraba. Y duraba. Y cuando ya mi papá también
pudo concretar su trabajo en Chiapas y moverse a Playa del Carmen, a la Riviera Maya, llegamos con mi mamá y mi mamá sí me dijo, pues, ¿qué te sucedió, no? O sea, pues, había ganado mucho peso y todo. Entonces, en esa transición, también la vida era muy difícil porque vivíamos ni siquiera en playa, vivíamos entre playa y Cancún, en un hotel, en un cuartito, Pablo, y pues sí fueron años de chinga, más que nada para mis papás, ¿no? Ellos trabajaban desde 7 de la mañana y llegaban hasta las 8. Y nosotros estudiábamos hasta Cancún, entonces nos teníamos que levantar toda la familia a las 4:30 para llegar a las casi 7, o sea, hacer todo el proceso del desayuno, claro, vestirte y todo, y llegar antes de las 7 a la escuela, ¿no? Una vez en la escuela ya nosotros teníamos que agarrar el autobús del hotel que pasaba por todos los empleados y nosotros, y llegábamos ahí al hotel y vivimos ahí en el hotel como unos 7 años, ¿no? Ya hasta cuando yo empiezo a agarrar un poquito más de conciencia y de edad, sí les pedí a mis papás que si me podía cambiar a una escuela de Playa del Carmen. El problema en ese entonces es que Playa apenas estaba creciendo. Entonces la única escuela que había estaba horrenda, claro, ¿no? Entonces mis papás estaban muy preocupados por eso, pero yo también como que sí les pedí pues estabilidad. No tenía amigos, ¿no? Cuando siempre se hacían convivencias o algo así, yo nunca podía ir porque no había nadie que me podía llevar. Cuando eran trabajos en equipo, los maestros ya sabían que yo no podía hacer trabajos en equipo porque pues, yo vivía al lado. Entonces sí fue una etapa como muy aislante. Sí. Nunca me afectó, que es lo que creo, pero lo tomé como lo que es, ¿no? Sí fue una etapa donde siento mucho como neblina mental. Pero bueno, una vez que ya logré hacer la transición, empecé a vivir en Playa del Carmen y ya a convivir un poquito más, a salir un poquito más, me sorprendió, Pablo, es la primera vez que tuve como el encuentro con el físico de los niños de mi edad, ¿no? O sea, no había ningún gordito, yo era el único. Y porque la vida de Playa del Carmen era estar en la playa todo el tiempo, en constante actividad, ¿no? Claro. Y como era tan pequeño, todo el día afuera. Y fue cuestión de dos años en que yo también empecé como a moldarme al estilo playense, al físico playense. Y ya. Una vez que ya estábamos como en la secundaria, siempre, Pablo, íbamos a la playa a jugar vóley, americano, pero siempre recreativo y por diversión, ¿no? Porque no es lo único que había que hacer. Ya en la preparatoria y así, nunca tuve algún otro acercamiento a un deporte, pero como disciplina estructurado, ¿no? Me acuerdo que una vez cuando la escuela empezó a inaugurar como el americano, el fútbol americano, me invitaron y fui a una clase de prueba y en cuanto vi que eran súper estrictos y como los coaches gritaban y todo, dije yo no soy de aquí, ¿no? Y me fui. Y con el tiempo ya hacías gimnasio y en el gimnasio... Ya hacía gimnasio, exactamente. Eso es lo que me mantenía, me gustaba. No me apasionaba, pero era lo que había, ¿no? Entonces, claro, como ves que todo el mundo lo está haciendo, pues estás en playa, te quieres ver físicamente bien y pues bueno, vas, ¿no? Y no fue hasta que después de la universidad que regresé a playa fue que tuve este encuentro que te estaba contando. Con la actividad. Sí. Y tu desarrollo desde que viste la actividad y decidiste que te gustaba todo, hasta hace unos años estar en los primeros puestos de lo mejor del país, digamos, a nivel competitivo. Ya después uno puede categorizar, porque competencias, tablas, ¿no? Pero sí digo que competiste a un muy alto nivel durante algunos años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué te pasó a vos durante esos años en los que quizá tenías un rendimiento superior a otras personas? Porque en la actividad, no digo que... Pero sí uno va adquiriendo información y esa información hace que se vaya formando uno, tanto personalmente como en su cabeza, su entorno, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo es para vos ese camino hasta llegar, digamos, a lo más alto del nivel nacional? ¿Y cómo es esa exigencia o esa situación? Pues bueno, todo se remonta a que siempre lo primero que me atrapó fue que me divertía, claro, ¿no? Y nunca me puse yo una meta, para serte sincero, de ser el mejor mexicano hasta cierto punto, ¿no? Yo empecé porque me gustaba, era mi forma de expresarme. Yo siento y creo que soy una persona introvertida, sí. Entonces me enfoqué en una sola cosa y
fui bueno en esa y lo quise desarrollar a lo máximo, ¿no? Doy gracias a una amiga que nos inscribió a lo que era el Open, porque Pablo, nosotros hacíamos CrossFit sin saber que hacíamos CrossFit, todavía no teníamos la noción de todo lo que es esta marca comercial, ¿no? Y lo que había después. Entonces ella nos empieza a enseñar videos con Chris Spiller, Matt Chan, y veíamos que estaban en California, pues en esto que eran los Games, y ya nos explicó que había un proceso, ¿no? De una competencia. Y ella nos inscribió y lo hicimos. Horrible los snatches, horrible los movimientos, pero logramos calificar acá a Colombia, que si no me equivoco fue en el 2014, no, 2012, ¿no? Cuando voy a... ¿2013 fue Ecuador? 2012, fue primero, sí, 2012. Llegamos a Cali, Colombia, competimos el primer día, descalificado, ¿no? Me acuerdo que no pude terminar Dayan, te pedían mínimo, Dayan no lo terminé, que era el primer workout, pero en el segundo del mismo día eran 30 hand power cleans a 2.25 y mínimo tenías que hacer 10, si no ya estabas fuera, y estuve fuera. Entonces, una vez que estuve descalificado, en vez de pasearme por Cali, conocer la ciudad y todo, pues me intrigó mucho, ¿no? O sea, ver este sistema, ¿no? Esta estructura que yo sabía que había algo más, ¿no? Pero yo todavía no estaba empapado con toda esa información hasta que empecé a ver a Orlando Trejo en ese entonces, ¿no? Sí. A algunos americanos que estaban ahí, y me sorprendía lo que era la técnica, el lenguaje corporal, todo ese tipo de cosas. Y cuando en el último día que se subieron al podio, ahí es cuando yo te digo, yo me acuerdo perfectamente, güey, yo quiero subirme ahí, yo quiero dedicarme a esto y ser chingón en esto, ¿no? Regresé a México y empecé a empaparme, a estudiar y todo. Dije, lo primero que tengo que hacer es certificarme. Entonces me fui a Utah a tomar mi Level 1. Es donde conozco a Chris Spiller y a Matt Chan. Y ahí tuve mi primera exposición a todo esto, lo que es CrossFit, ¿no? La comunidad, todo lo que hay más allá de lo que simplemente ves en YouTube, ¿no? Sí. Regresé y fueron años de prueba y error, pero estaba tan empapado en disfrutar lo que hacía que no se sentía pesado, ¿no? O sea, solito el camino se fue dando en que dejé de salir, dejé de tomar, empecé a enfocarme. Yo creo que varios y todos al principio sentimos como esa facilidad de concentración y de pasión, ¿no? ¿Salías mucho? ¿Tomabas mucho? Cuando yo empecé con CrossFit, sí salía mucho. Fíjate que tomar no tanto, pero sí tomaba también, ¿no? Y era como un mix. Era un mix de entre el grupito que salía y ese mismo grupito salíamos en la noche. Entonces había veces que también en las mañanas entrenábamos todos crudos y era algo padre, ¿no? Pero ya cuando regresé, te digo, dejé eso de lado y ahora sí fue CrossFit tal como sí, tal. Creo que está bueno marcarlo porque me pasa con muchos atletas. Es más, tengo una anécdota con uno de mis mejores atletas que yo le dije, bueno, tenés que dejar de tomar. Y para ella era como imposible, era lo único que no le podía decir. Pero la gente actualmente cuando quizá te ve a vos en tu box o en Instagram o en alguna red social o lo que sea, dice, claro, este chico siempre fue así, ¿no? Es como que la gente cree que los deportistas que están hoy siempre tuvieron como la facilidad, nunca salieron, nunca tomaron, siempre hicieron todo perfecto. Y creo que es un proceso al cual se va llegando progresivamente. No es necesario que tu vida sea así, ¿no? Que desde que naciste ya decidiste que nunca ibas a tomar y nunca... Entonces está bueno que se aclare la situación, que lo cuentes, porque quizá hay gente que hoy tiene tu edad, más o menos, y dice, a mí también me gusta la actividad, pero nunca creí que podía, porque tengo todas estas situaciones que no me favorecen. Pero nunca es tarde para empezar, y además siempre el camino es positivo si a uno le gusta lo que hace, como decís vos. En ese momento estabas marcando que lo disfrutabas, que lo pasabas muy bien, porque ahí fue una parte importante donde dijiste que era como el inicio. Entonces ahora entiendo que se empezó a poner tedioso o pesado mantener eso y esa motivación y esa pasión en estos años posteriores en los cuales ya querías ser, como dijiste, el más chingón de México, ¿no?
Sí, exactamente. En todo ese inter empecé a competir en México, empecé a ganar, empecé también a ir a regionales y a tener una posición mejor, hasta que, sí, dije, ok, está padre, pero ¿qué más hay, no? Y empecé a ir a algunas competencias en Estados Unidos y pum, Pablo, dije, puta, eso, otro animal, estábamos a años luz y todo. Y mira, cada quien puede dar su opinión de lo que sea, pero yo siempre he admirado mucho a los americanos en mucho, ¿no? Y algo que tal vez a mucha gente le resone, pero seguramente a los mexicanos mucho, es que aquí somos muy individualistas, nos cerramos a entrenar con otro que creemos que es mejor porque no queremos saber la realidad, ¿no? Y una vez que yo empecé a tener un poquito de exposición con los americanos, ellos todo el tiempo compiten con gente mejor que ellos, ¿no? Porque saben que es la única forma o es la forma más rápida de ser mejor. Entonces empecé a agarrar esos pequeños hábitos, hasta que llega el cambio de regionales y ya que toca competir con 2015 y toca competir en Estados Unidos, ¿no? En 2014 había terminado en mi mejor posición, que terminé quinto. Entonces yo dije, ya, el siguiente año pues, vamos a podio, ¿no? Y viene este cambio y pum, vámonos para atrás. En todo este inter, Pablo, yo siempre entrené solo, a prueba y error, me autoenseñaba yo mismo, ¿no? Entonces dije, es momento de empezar con ayuda. Entonces me estuve buscando y encontré esta programación de Brute Strength, ¿no? En el año siguiente, en el 2016, decido irme para allá, y ya empiezo a exponerme a... Brute Strength estaba muy de moda en ese momento. En ese momento, sí, se estaba empezando a crecer. No creo que fue como la primera programación que adjudicó a varios especialistas y se unieron para crear este conglomerado de CrossFit, ¿no? de programación. Y Pablo, ahí es ya donde es como el Nuevo Testamento, ¿no? Porque me adelanté mucho, pero en ese proceso solo trabajé la parte de éxito, lo que hablábamos hace rato, de éxito, de logro, lo tangible, lo que la gente quiere ver y todo, pero dejé de trabajar en mi ser, ¿no? En ser una buena persona, en ser un buen hermano, en ser un buen hijo, en ser un buen novio. ¿Sí me explico? Empecé a como a descuidar esos otros aspectos porque me convertí en un ser 100% egoísta, porque yo me convencía que, ok, tengo esta meta, entonces no importa lo que los demás quieran o tengan que hacer, esa es mi meta y es lo único que importa. Entonces fue hasta que llego a Utah y las primeras exposición con Nick Fowler, que era mi coach, me empieza a hablar mucho de visualización, de mindfulness, toda esa otra parte no tangible que yo estaba tan cerrado que yo nada más les escuchaba sí, pero yo quería ver cosas tangibles, ¿no? Más peso, más rapidez, ¿no? Claro. Yo me fui a vivir a Utah con una pareja y en ese proceso pues terminamos súper mal, ¿no? Por lo mismo que te estoy diciendo, que era nada más yo y yo. Entonces, una vez que ella se fue, me acuerdo perfectamente, Pablo, que estoy en el sótano de la casa de la familia donde me estaba quedando, viendo tele, con mi teléfono, en Facebook, scrolleando, viendo una película. Y ahí fue un momento de iluminación. ¿Por qué llegó en ese momento y así? Nunca lo voy a saber, pero agradezco que haya pasado. De repente alzo la mirada y veo la ventana que empieza a nevar. Y al fondo de la montaña, al fondo de la ventana se ve una montaña que se empieza a tornar blanca por la nieve, ¿no? Y fue cuestiones de segundo para lo que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, estoy intentando ver una película y ni siquiera bien porque también estoy distraído con este objeto que tengo aquí, en un lugar totalmente nuevo, que hay montañas que nunca he vivido, encerrado, o sea, cosa que puedo haber hecho en playa. O sea, ¿qué viniste, no? ¿Y qué pasó o sea, por qué no te has sentado a pensar en tu relación, en la persona que acabas de hacerle daño, de defraudar, ¿no? Y dije, yo no quiero ser así, o sea, no quiero ser así el resto de mi vida, tengo que cambiar. Te lo juro, en ese momento cerré Facebook, jamás lo volví a abrir, apagué la tele, agarré la chamarra del señor donde estaba viviendo y me fui hacia esa montaña, nada más como a buscar claridad, ¿no? Y Pablo, ese fue como el comienzo de todo un proceso de descubrimiento
más allá del atleta, ¿no? O sea, ¿qué había pasado con este ser, ¿no? No Alan el crossfitero, no Alan, sino este ser que ¿qué es lo que vas a dejar en la vida al final de cuentas, ¿no? O sea, sí está muy padre tu logro personal, todo, pero todos tenemos que trascender de una forma u otra, ¿no? Y regresé con nuevos oídos, nuevos ojos, empecé a escuchar lo que decía Nick ya desde 2-3 meses, ¿no? De la meditación, de visualizar, ¿no? Y empecé a trabajar en eso, empecé a tener momentos de silencio, a escuchar lo que pasaba en mi mente, a observar mis pensamientos, ¿no? Mi interacción con otros seres humanos, qué tan empático era, qué tan agradecido era. Y pues me empecé a dar cuenta de que pues, nunca trabajé en eso, ¿no? Y dije, tengo que priorizar esto. Está padre, vamos a seguir entrenando, pero también tengo que empezar a complementar esos aspectos en mi vida, ¿no? Entonces, poquito a poquito, fue un proceso, y sigue siendo un proceso, porque no es de la noche a la mañana, en el que me levanto todos los días y digo en qué puedo ser mejor hoy, ¿no? Y por ende, siento que me ha ayudado mucho en la parte como atleta. Si bien nunca logré en mis años competitivos individual ir a CrossFit Games, que aparentemente esa era la meta, una vez que volteo atrás y vi el proceso de lo que me dejó, eso es lo que yo me llevo, ¿no? No, si tú me dieras a escoger de ese momento de claridad o haber ido a los Games, escogería 100%, ¿no? Y bueno, eso lo digo porque no fui a Games, quién sabe. Ahora, pero el tema me parece que está buenísimo lo que nos contás y es muy importante y muy interesante, pero de alguna manera tu análisis era que si seguías construyendo la personalidad de atleta o la que vos creías que era la personalidad de atleta, dejabas de lado las otras cosas. Porque era una o la otra. Y la realidad es que quizás no es tan así. Capaz sos una persona un poco más determinante en tus decisiones y hoy quizá con esta maduración mental, profesional, en todos tus aspectos, volvés con este proceso porque te interesa lo que estamos tratando de hacer con Wolfpack, con este trabajo que venimos haciendo este año, te llamó la atención y no dijiste que no, porque si hubieras estado con tu cabeza hace unos años, hubieras dicho no, porque eso va a hacer que deje de lado otras tantas cosas. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay hoy? Sí, 100%, lo que tú dices es totalmente verdad. Yo agarré el camino fácil, que es ser un buen atleta, pero el camino difícil es ser buen atleta, ser buen hijo, ser buen hermano, ser buen novio, ser bueno en todos los aspectos de la vida y cuidarlos todos los días de tu vida y ser consciente que si tú adquiriste esa responsabilidad, te tienes que aferrar a dar siempre tu máximo. Y ese es el camino difícil, ¿no? No hay justificación, no hay de que, no, sabes que hoy no me siento de humor, voy a hacer un patán contigo. O, sabes que no tengo ganas de entrenar, voy a dar mi 50%. No, o sea, para mi mentalidad es, vamos a agarrar siempre el camino difícil. Siempre el camino difícil. Y es ese, ¿no? Ser bueno en todos esos aspectos de la vida. Y ahora que yo me retiré porque siento... En tu momento cuando te retiraste de la actividad deportiva de alto nivel, porque no dejaste de entrenar. Claro, no dejé de entrenar. Dijiste, me voy a retirar, no, esto ya no es lo mío, como un ya está, ya no se hace más, o dijiste, me voy a tomar una pausa. ¿Cuál fue tu mentalidad en ese momento en el que decidiste dejar de darle tantas horas o tanto tiempo al desarrollo deportivo físico, digamos, o al desarrollo deportivo mental también, y no al emocional o al social? Entonces, ¿cuál fue tu cabeza en ese momento de decir, no voy a ir mañana a hacer snatches y burpees como hago siempre? No, voy a dedicarle un tiempo a otras cosas. Fue cuando, o sea, cada año que pasaba, yo siempre me preguntaba, pude haber hecho algo más, pude haber hecho más, ¿no? Y todos pensamos que ya lo estamos haciendo todo, pero cada vez que evolucionas, descubres que no, siempre hay algo que puedes mejorar. Eso fue hasta el 2020, donde decidí competir, hacer el Open, que todavía estaban los campeones nacionales. Lo hice, todo, quedé primero, pasa lo de pandemia, ¿no? Nada más invitan a los 20 mejores o los que habían calificado en forma física
y todo lo demás ¿no? Entonces, pues el pensamiento obvio hubiera sido, bueno, pues espérate al 2021, ¿no? Pero es lo que te digo, Pablo, o sea, más allá de los games, me esperé mi momento, me di tiempo de claridad y me senté y me planteé, ¿lo hice todo? Y la respuesta fue sí. O sea, hice todo en mi vida, o sea, todo el camino difícil, y ya no siento que pude haber dado algo más. Y no lo quise volver a replicar, porque lo sentí tan fácil y tan fluido, y en armonía. Siento que ese fue el momento. Y que las circunstancias externas hayan pasado, no pasa nada, lo acepto, ¿no? O sea, que me hayan quitado la experiencia, me dieron muchas cosas más, ¿no? Y había aspectos en la vida que también quería trabajar un poquito más, para serte honesto, ¿no? En mi gimnasio, como estar más enfocado con mi gente, porque también empiezo a crecer y empiezo a ver un poquito más allá, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer de mi vida después de ser competidor? Porque la realidad también es que pues, no somos atletas de Estados Unidos, que pues tenemos las facilidades económicas, ¿no? Entonces esa fue también una decisión. Y sí, o sea, yo siempre seguí entrenando bien, duro, a lo mejor con un enfoque diferente, pero empecé a aplicar otros aspectos que también no trabajaba tanto, ¿no? Como ser más social con la gente de Impetus, que es mi gimnasio, a salir más, ¿no? Y salir más me refiero como a agarrar a mi novia e irnos una semana a Puerto Vallarta o a Oaxaca, ¿no? Cosas que antes no hacía porque decía, no, tengo que entrenar, ¿no? Entonces fui cambiando un poquito la cadena. Y ahora que se creó este proyecto de Wolfpack y Luis me contó que venías y cuál era el propósito, yo digo, yo estoy adentro, porque es lo que te acabo de contar, sé lo que me va a traer, más allá del propósito que se tenga como finalidad, que son los games, que obviamente pues estamos entrenando durísimo para ir por él. Sé que todo lo que voy a vivir ahorita contigo, con la gente que no conozco, con la gente que conozco, me va a seguir llenando y ayudando más para seguir creciendo como atleta y como ser humano. Pero sin embargo hoy también estás haciendo sacrificios para eso. O sea, digo, ¿qué es lo que de alguna manera te seduce de la situación? El entorno, las personas. Entiendo que a muchos, por ejemplo, no nos conocíamos previamente ante este proceso, pero entiendo que quizás tus procesos antes fueron individuales. Entonces, ¿qué es lo que hace que hoy de vuelta tengas ganas de volver a sacrificar muchas situaciones? Porque te mudaste aquí a Querétaro, hay un montón de situaciones que son como importantes, que quizás en otro momento no las hubieras hecho. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? Entiendo lo del proceso, pero quiero que lo cuentes con tus palabras, ¿no? Porque estás sacrificando, estás dejando tu box un tiempo, entonces hay muchas cosas que hasta hace 5 meses no las hubieras hecho. La posibilidad de llevar a un equipo mexicano a Games, ¿no? O sea, esa posibilidad pues, radica así. O sea, ustedes ya armaron la estructura, depende ahora de nosotros que se logre. Entonces, eso es lo que me llena ahorita el fuego, ¿no? Y ahorita que he estado aquí, que acabo de llegar, que estoy haciendo el workout, el open y haciendo todo esto, pues esa parte nunca se va a ir, la verdad, ¿no? O sea, sí la puedes contener, puedes saber cuáles son tus otras prioridades, pero como que el fuego, al menos en mi caso, ahí está, lo cual también, claro, sí hay sacrificio y todo, pero entiendes en que todo tiene sus momentos, ¿no? Y si te digo, siempre escoges como el camino difícil, también te organizas en el que todo engrane y embone, porque no eres tú solo, ¿no? Tengo piezas infinitas y estoy eternamente agradecido a mi novia, a mis papás, a mis coaches, a mi gente de Impetus que me permite estar aquí, ¿no? Entonces, pues sí, pues la idea es que se pueda llevar a un equipo mexicano a Games, ¿no? Claro, lo que me parece muy importante que marcás también es no solo el proceso de la situación que se va a vivir y la mejora personal que se da, sino que hace unos minutos hablaste de la palabra trascender, ¿no?
Y por supuesto el trascender o el dejar cierta huella, digamos, o algo positivo para los demás, el entorno, puede ser familia, puede ser algo un poquito más lejano a nivel, digamos, sentimental. Yo lo veo de igual manera. El tema también es con qué importancia o cuál es el impacto que generás al trascender o cuál es el impacto que generás en otros. Y creo que es muy interesante y muy importante que si se logra algún objetivo de gran impacto, como no sé, ojalá llegar a los Games con un equipo mexicano, pero si no, la mejor posición posible o lo que sea con gente que se merece estar ahí, porque la representación que tiene es positiva, ¿no? Es porque tiene algo que mostrar y algo que valorar hacia los demás. Entonces, de alguna manera, la representación es ver a alguien que no solo me motiva por su rendimiento físico y por lo que logró a nivel competitivo, sino porque me representa a nivel persona, ¿no? A nivel ser humano. Quiero ser como esa persona, no solo levantando el snatch, ¿no? Sino, como dijiste vos, siendo bueno, siendo atento, tratando de hablarle bien a la gente, no aislándote, ¿no? De alguna manera, porque el aislarse a veces a mí me sucede mucho, pero quizá la gente tiene una mala impresión de alguien que en realidad no es que vos quieras que tenga la mala impresión, sino que es tu personalidad o te cuesta la parte social, ¿no? O por lo menos la primera parte social, porque quizá uno después cuando se suelta es más sencillo. Pero me parece que está bueno dejar ese mensaje en este podcast de que lo más importante también es cuál es ese trascender, ¿no? ¿Qué es lo que estás trascendiendo? No solo si dejas todo de lado podés llegar a los Games, sino que hay un montón de factores en la vida y un montón de cosas que te hacen mejor y no solo es la parte deportiva, ¿no? Porque social, emocional, mental, como dijiste, hay mucha gente que te apoya, hay mucha gente que apoya a todos los atletas que están hoy aquí, a toda la gente que trabaja hoy aquí. Entonces, de alguna manera, hay ciertas personas que tienen más capacidad de darnos información. En este caso, un coach tuyo en Impetus o un coach de aquí que no es competitivo, quizás lo va a ver menos gente. ¿Por qué? Porque el alto nivel competitivo te da más exposición. Pero no quiere decir que no represente esos buenos valores y esas buenas formas, ¿no? Solo que va a llegar a menos gente. Entonces quizá lo que estamos buscando también con el oro deportivo es algo más masivo, ¿no? Que la gente entienda de mayor manera, y no solo para tu círculo cerrado, sino para un círculo mucho más grande de, mirá, trabajando bien se puede hacer. Porque creo que eso es lo que te da la exposición, que a muchas veces nos choca y nos decimos, bueno, esto no me gusta, pero al mismo tiempo quizá no te diste cuenta y llegaste a alguien que está del otro lado del mundo y te dice, Alan, mirá esto que dijiste, wow, esto yo pienso igual que vos. Y si no, no hubiera llegado nunca, ¿no? Entonces también, de alguna manera, hay que amigarse con la situación. No sé qué pensás de eso. Tienes 100% razón, o sea, el poder de la intención, de las palabras, pues se viaja y se transmite en maneras inimaginables, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido esas pequeñas experiencias en las que te sorprende como un mensaje que a lo mejor lo dices de corazón sin que tu intención sea que transforme la vida de alguien, realmente transforma esa otra vida, ¿no? Me recuerdo perfectamente, tuvimos una clienta que desde que llegó, muy seria, y a mí me gusta dar mis clases cotorras, ¿no? Siempre hacer reír a la gente, que se la pase bien, y ella nunca se reía, ¿no? Y un día Pablo le dice el comentario como, discúlpame que no te den risa mis chistes, ¿no? Acto siguiente, en la noche ella me manda un mensaje y me dice, Alan, discúlpame que no me ría durante las clases. Acaban de matar a mi hijo hace 2 semanas y encontré este gimnasio tuyo como una forma de escape para mantenerme a flote, fuerte, con vida, ¿no? Nunca te imaginas ese tipo de cosas, ¿no? Y es cuando empiezas a ser un poquito más consciente y empático del poder de las palabras y de la intención, ¿no? Claro, nunca te imaginas tampoco la historia de la otra persona y muchas veces somos muy agresivos, más que nada por miedo, creo, por temores,
por prejuicios o preconceptos de situaciones, entonces nos cuesta abrirnos, nos cuesta contar realmente las partes personales, porque creemos que nos van a hacer daño. Entonces, de alguna manera, todas las personas que quizá escuchen este capítulo y todas las personas que tengan, los coaches que escuchen este capítulo, la gente que sociabilice, sus amigos, quizás están viviendo cosas que no saben y que está bueno tener a alguien gentil, con un chiste quizá del otro lado, para seguir adelante, ¿no? Para seguir avanzando, porque no lo sabemos y quizás creemos que siempre la otra persona es como uno y no es esa historia. Nada, agradecerte por esta charla. No sé si querés aportar algo más, agregar algo más. Ya igual es hora de entrenar, así que... Nada más que sonrían más seguido, escuchen a los demás y eso, ¿no? Ser un poquito, y más en estos tiempos, ser mucho más empáticos, ¿no? No sabemos lo que está pasando en la cabeza de otra persona, entonces siempre unos buenos días, una sonrisa, no sabes qué efecto le pueda tener a esa otra persona y cambiarle su vida, ¿no? Y yo siempre le diría que opte por el camino difícil, trabajar en todos esos aspectos de su vida para trascender, para dejar una buena huella en este mundo que tanto lo necesitamos. Buenísimo. Muchas gracias, Alan.